vosotros, amado pueblo del Señor. Está con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y doy gracias a nuestro Creador porque nos permite un día más para poder reflexionar en su palabra y así alimentarnos de forma conjunta en este crecimiento espiritual tan necesario para mí y para usted y para todos aquellos que unimos mentes, corazones, intenciones para hacer acciones que glorifiquen el nombre de nuestro Creador. Y bajo este eslogan general, Marcos, el ayudante que escribió un evangelio en esta quinta semana, el ministerio del Hijo de Dios para entrenar hombres, la intensa preparación que Jesús dio a sus discípulos. El tema de la reflexión de hoy es la necesidad de descanso y sus peligros. Y es que debemos entender que cada persona necesita descanso, necesita relajarse, un tiempo para estar a solas, que como creyentes entendemos que ese tiempo no es directamente a solas, sino que lo compartimos con nuestro Dios. Pero, sin embargo, cuando buscamos ese descanso, podemos afrontar algunos peligros al no entender con claridad qué es lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y vamos a tomar como base bíblica Marcos capítulo 6, versículo 30 al 34. Dice lo siguiente: Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Bueno, vemos aquí, después de que Jesús había enviado a sus discípulos de dos en dos, la primera parte de este capítulo, versículos 7 al 13, nos relata que fueron a predicar el evangelio, a echar fuera demonios, a sanar a los enfermos, a cumplir con acciones con mucho éxito, y hoy vuelven a Jesús para dar el informe completo de sus actividades. Este es un momento de rendición de cuentas y de compartir las experiencias vividas en el ministerio. Y nos encontramos con un panorama donde Jesús es esa imagen pública que está predicando el evangelio, que está realizando milagros, que está enseñando a multitudes y preparando de esa manera a sus discípulos para el trabajo que tendrán asignado a futuro. Pero aquí hay algo muy significativo, y es que se destaca la compasión de Jesús haciendo énfasis en la importancia del descanso. Muestra esa necesidad de balancear el trabajo en el ministerio con el cuidado personal, con el cuidado espiritual, con el descanso espiritual. Jesús está siendo consciente de las demandas físicas y emocionales del ministerio. Reconoce la necesidad de descanso para sus discípulos. Habían estado tan ocupados que ni siquiera habían tenido tiempo para comer. Este versículo subraya el cuidado de Jesús hacia los suyos, no solo en términos espirituales, sino también en términos de bienestar físico. Jesús los llama a retirarse a un lugar desierto, lo que indica la importancia de encontrar momentos de soledad y descanso en medio de una actividad con mucha responsabilidad. Y ellos, siguiendo la instrucción de su maestro, pues se retiran y van a buscar ese lugar. Esto simboliza la obediencia que tenían los discípulos, misma que debemos seguir nosotros. Así como ellos se enfocaron a Jesús como su líder, como su maestro, también nosotros debemos tomarlo en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida, incluso en el descanso. Porque puede ser que venimos a Jesús, pero en realidad no hemos encontrado ese descanso verdadero y estamos cargados.
Pues a pesar del intento de Jesús y de sus discípulos en encontrar un momento de descanso, las multitudes los siguen. Y hay una profunda necesidad de la gente de la enseñanza, de conocer a Jesús, de entregar su vida a Él. Y por eso ellos llegan a ese desierto, incluso antes que Jesús. Hay una desesperación, una necesidad grande de guía espiritual. Lo mismo que se muestra en este pasaje bíblico, estamos viviendo en el día a día. Y cuando habla de descanso, ¿a qué se refiere Jesús en realidad? ¿De qué está hablando? ¿Qué sucedió? Cuando regresaron los discípulos, venían completamente abatidos. Venían cansadísimos de todo lo que habían realizado. Pero descanso, bíblicamente hablando, viene de gozo, de paz, de satisfacción en la obra depositada en las manos de nuestro Dios. Dios descansó de sus obras después de haber creado el mundo, y no porque Él haya estado cansado físicamente, sino porque cesó de trabajar. Y eso refleja ese estado de satisfacción, de culminación de su obra. ¿Cuántas veces hemos realizado trabajo en el ministerio? Cualquier tipo de trabajo. Y no hemos encontrado la satisfacción en la acción realizada, sino más bien estamos señalando, es que yo no tenía que hacer esto, a mí me tocó que hacer aquello. Esto no era para mí, como no se hizo, yo lo hice. Pues el descanso realmente está relacionado a esa conexión entre el gozo, la satisfacción, el amor por la obra de nuestro Creador. Y hablamos de un mandamiento que como iglesia somos muy cuidadosos, de ese mandato que se dio en el tiempo antiguo, que es uno de los 10 mandamientos, de descansar el séptimo día, así como Dios lo descansó en este relato de Génesis. Pero este es un tiempo de dedicación a la adoración, a la reflexión, al descanso físico, pero al crecimiento y edificación espiritual, a entregar nuestra confianza en Dios. Ese es el descanso que Jesucristo ofrece para nuestra vida. Eso es lo que Él quiere que usted tenga en su mente, en su corazón, que tengamos constantemente. Y se lo ofrece para todos. Dice Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pues Jesús invita a los que están trabajados y cargados a venir a Él para encontrar descanso, refiriéndose al alivio espiritual, al alivio emocional. Él quita todas esas cargas. A veces nos enfocamos solo en el principio de venir y descargarnos del pecado. Y es que el descanso realmente implica eso, una descarga inicial de toda esa responsabilidad que teníamos como consecuencia de nuestro pecado. Jesús la quita y nos da alivio y nos da tranquilidad. Pero también cuando estamos realizando un trabajo en la obra, que no nos dejemos cargar, sino que encontremos en ello paz y satisfacción. Que eso más bien nos vuelva plenos. Que así podamos experimentar un descanso en la presencia de Dios. Un descanso que nos llena. Es que el mandamiento en Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No solo porque es día de reposo, sino para santificarlo. Es un descanso que es una ordenanza divina con el propósito de que tengamos plenitud espiritual. Esa plenitud que solo puede dar Cristo.
Es un descanso no solo físico, porque físico se encuentra solo con dormir un rato, pero espiritual. ¿Cómo lo encuentra usted? ¿Está cargado, abatido, golpeado? ¿Está lleno de situaciones difíciles? ¿Se siente deprimido? ¿Siente que toda la responsabilidad recae sobre usted? Pues solo puede encontrarlo en Cristo. Entre más cargados nos sentimos, más tiempo con Cristo, más tiempo con Dios. Orando, cantando, compartiendo su palabra, llevando un mensaje. Es tan importante eso, porque hay un gran peligro en no descansar, en que volvamos esta acción como si fuese nuestra y agarre usted el ministerio pensando que si usted no hace esa acción no se va a realizar. Pues déjeme decirle, mi amada hermana, mi amado hermano, que si usted no lo hace y nuestro Dios creador tiene como propósito realizar esa obra, pondrá a otra persona para que lo haga. No podemos sentirnos indispensables, porque no somos así de indispensables. Realmente Dios lo puede hacer todo sin nosotros. Y entonces, ¿por qué nos sentimos tan abatidos cuando realizamos un trabajo? ¿Por qué queremos estresar a otros que están a nuestro alrededor? ¿Por qué queremos hacerles sentir que servir a Dios es cansadísimo? Eso es una situación muy peligrosa, dice Salmo 127:2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿No será más bonito ser amado por Dios y amarle y vivir en ese amor, antes que levantarse de madrugada e ir tarde a reposar, y que confiar en que haciendo esas acciones es que vamos a realizar bien el trabajo que se nos ha encomendado? Solo confiando en Dios y reconociendo que Él es el descanso para nosotros, entonces encontramos plenitud. Aquí en este versículo se describen a personas esforzadas de forma excesiva. Y una persona perfeccionista, queriéndolo hacer todo a detalle y tan bien hecho, cargando a los demás, es aquel que se levanta muy temprano, se va muy tarde a dormir, trata de asegurarlo todo desde su ojo humano y se olvida que el camino también se disfruta, que el trabajo también es disfrutado si se vive con ese descanso espiritual y pleno que Dios quiere poner en cada uno. Pero si estamos preocupados porque se realice como nosotros lo vemos, todos los que están a nuestro alrededor también son guiados por el Espíritu. También Dios los tiene como instrumentos suyos. Y lo digo porque a veces pasa en la iglesia y tenemos una actividad que realizar y queremos controlarlo todo, pero confiemos en que la obra no es nuestra, que es de Dios y que saldrá muy bien. Salomón dice que ese esfuerzo es por demás, es vano, es inútil, si no es asunto de Dios. Dios quiere que disfrutemos, que nos unamos, que aprendamos a compartir como creyentes, que seamos un solo cuerpo y que nos mantengamos más preocupados por el crecimiento espiritual que por otra cosa. Y así Él nos va a llenar por completo. Su presencia estará con nosotros. Éxodos 33:14. Y Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él promete darnos ese descanso. Y no entrar en Él es muy peligroso. Es esencial para nuestra vida, para nuestra relación con nuestro Creador, que nos entreguemos de forma completa, que lo dejemos accionar en nuestra vida y en aquellos que están a nuestro alrededor también. Porque no entrar en ese descanso también es muy peligroso.
tomarse. Ahora vamos al otro extremo. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículo 9, antes de ver el otro extremo, de quedarnos mucho en un solo descanso. Pero dice Hebreos capítulo 4, versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No entrar en ese descanso es ser desobedientes, porque la presencia de Dios es realmente lo que nos da tranquilidad. Eso es lo que buscamos en Él. Y ahora veamos el otro extremo, tomarse demasiado tiempo para descansar. Entonces venimos delante de Dios y decimos, bueno, Dios es mi descanso, Dios es mi tranquilidad, Dios es que todo lo provee, Dios es que todo lo puede hacer, pero no hacemos lo que se nos encomienda, pero no estamos realizando nuestra parte. ¿Cómo se llama eso? Negligencia, pereza. No podemos caer en ese peligro también. Porque en medio de todo, Jesús se llevó a los discípulos para aquel lugar desierto y allá llegó la multitud. Y Él tuvo compasión de aquellos. Y empezó a enseñarles. No les dijo, váyanse porque mis discípulos están cansados y ya no pueden trabajar. Hay una acción permanente que no podemos dejar de hacer. Dice Proverbio 24, 33 y 34. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hay un peligro grande que puede resultar de tomar demasiado tiempo para descansar. Y entonces ya no hay confianza, sino más bien descuido de aquello tan valioso que se nos ha dado, que es nuestra acción en el ministerio. Y debemos hacer todo trabajo pensando que Dios nos ve, que Él lo está pidiendo, porque es así. Y que es para Él que lo estamos realizando. Dice 1 Corintios 15, 58, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que realicemos para nuestro Dios es en vano. Pero si no lo hacemos, ¿cómo vamos a ver si Dios realmente iba a dar fruto en esa acción si no la realizamos? ¿O qué fruto iba a dar? El descanso es necesario, pero debemos recordar mantener nuestra constancia en el servicio, porque esto nos puede llevar al otro peligro, perder de vista a los necesitados de Cristo, a la gente que son como ovejas sin pastor, dice la reflexión. Porque así lo vio Jesús y así lo sigue viendo hoy. Y nos ha dado a nosotros el hermoso trabajo de poder hablar de Jesús a aquellos que lo necesitan. Dice Juan 4:35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. No hay tiempo. No podemos decir, mañana iré. ¿Quién le garantiza a usted que mañana esa persona va a estar ahí? O que usted va a estar ahí también. Es hoy. Y hay acciones que no podemos dejar de hacer. La obra de Dios no puede ser pospuesta. Debemos realizar la acción encomendada
sin pensar mucho. Dice primera de Pedro 5, 2, 3, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. Mire aquí, sin cansancio, no por fuerza, sino voluntariamente. Tranquilos, con reposo, con tranquilidad, con descanso, que la obra es de Dios, pero apacentando la grey. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El ánimo es lo que nos mueve. El amor a Dios es lo que nos da ánimo. Porque hay una responsabilidad de cuidar del rebaño de Dios. Es una tarea continua y no se debe descuidar. Esto nos muestra el equilibrio en el ministerio, la necesidad de descanso, pero la incesante demanda del trabajo espiritual. Y Jesús es quien tiene ese equilibrio perfecto. Él sabe cuál es nuestra necesidad. Él provee nuestra necesidad. Pero en la medida en la que no desatendemos las necesidades espirituales de aquellos que están a nuestro alrededor, ese descanso en Cristo es crucial. Si no entregamos nuestra vida, nuestras cargas y todo lo que nos abate en sus manos, no vamos a encontrar tranquilidad. Pero esa tranquilidad, ese descanso es lo que nos tiene que motivar a llevar a otros que también están cargados y que están abatidos. En este relato bíblico Jesús se lleva a los discípulos para el desierto. ¿Y qué hubo en ese desierto? Un milagro impresionante, donde proveyó comida para muchos. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida. Y en la vida de todos aquellos que nos rodean. Que llevemos a Jesús y Él va a multiplicar todo aquello. Isaías 40, 29, 31 dice que Él da esfuerzo al cansado. Pero ¿cómo nos vamos a cansar si no estamos accionando? Dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Ya gastamos nuestras fuerzas? ¿Cómo nos va a dar si no hemos gastado las que tenemos aún? Dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Estamos esperando a Cristo o estamos creyendo que falta tiempo para que venga? Es ahí donde vamos a levantar alas como alas de águila. Vamos a correr y no nos vamos a cansar. Caminaremos y no nos fatigaremos, porque es Dios el que proveerá de nuevas fuerzas, de ese descanso pleno, completo, que llena de gozo, de eso que nos hace sentir satisfechos en la obra y que nos hace dormir tan tranquilos porque nuestra vida está en sus manos, pero que nos llama a estar dispuestos al servicio, pero que nos llama a hacer todo aquello que no es un trabajo físico y que no nos va a cargar si confiamos en Él. Si no llevamos esas cargas nosotros, sino que las lleva Él por nosotros. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solos no vamos a poder. Pero cuando encontremos ese equilibrio en Cristo, quien nos capacita, quien nos hace poder alcanzar plenamente cada acción, quien es fiel y quien nunca ha fallado, entonces estaremos teniendo ese descanso real. No nos vamos a quedar sin descanso, pero tampoco vamos a descansar mucho. ¿Por qué? Porque el descanso es Cristo y porque donde está Cristo, Él pone en nuestra vida el querer y el hacer conforme a su voluntad. Solo es que quitemos nuestra voluntad y dejemos la voluntad de Él. Y fijo, Él lo va a hacer. Así que quiero pedirle que con toda reverencia vengamos delante de Dios y elevemos una oración todos juntos, uniendo nuestras mentes y nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, siempre te damos las gracias porque no hay manera de que podamos expresar lo hermoso que tú eres para con nosotros. Gracias por tus palabras,
Gracias por tu guía. Gracias por tu espíritu, por hacernos parte de este pueblo, pero sobre todo por esos cuidados especiales que tienes. Gracias por todo, mi Dios. Sabemos que hay muchas cosas en las que accionamos como humanos, y tú nos conoces más incluso que nosotros mismos. Por eso somos tan necesitados de tu perdón, tan necesitados de tu guía, tan necesitados de que te muestres tú y que pongas esa voluntad tuya en nuestra vida y que quites esa acción humana, esta voluntad tan propia que detiene cualquier edificación y crecimiento espiritual. Que nos lleves de la mano y nos haga reconocer delante de ti todo mensaje, toda enseñanza, y que así la pongamos en acción y que llevemos a aquellos que están cargados y abatidos ese mensaje que los hará descansar en tu Hijo, ese mensaje que los llenará de plenitud, pero sobre todo marcará también ese sendero hacia salvación, hacia vida eterna, donde estamos aquí gracias a tu gracia, porque tú lo has querido, mi Dios, y porque así es tu amor para con toda la humanidad, queriendo que ninguno se pierda, sino que todos lleguemos al conocimiento de tu verdad. Por eso haznos instrumentos tuyos en el espacio que cada uno esté. Haznos hacer tu voluntad siempre y en todo tiempo. Guíanos, renuévanos de forma constante. Y también, mi Dios, haznos gastar esas fuerzas que has puesto y que a lo mejor todavía están ahí y no las hemos agotado. Haznos encontrar ese cansancio donde necesitemos de tu esfuerzo, de esa nueva fuerza. Y así, mi Dios, podamos sentir esas alas de águila, ese correr sin cansancio, ese caminar sin fatiga que solo podemos encontrar dejando accionar tu espíritu en nuestra vida. Y así, mi Dios, también te pedimos que bendigas a todos aquellos que escuchan este mensaje, mi Dios. Que proveas para sus vidas, tanto espiritual, emocional, física y económicamente, mi Dios, conforme a las necesidades de cada uno. Bendice, mi Dios, tu ministerio de salvación y de vida eterna y todos aquellos que trabajan para hacer posible, mi Dios, esa acción que a cada uno se les es encomendada. Y que también, mi Dios, seas tú que nos hagas instrumentos para glorificar tu nombre, porque tú te lo mereces, porque eres digno y porque queremos glorificarte como solo tú lo sabes hacer, guiado por tu Espíritu, mi Dios, que sea tu Hijo el que accione siempre en nuestra vida. Y depositamos nuestras vidas, las de nuestras familias, lo que tenemos, lo que vayamos a hacer, todo, mi Dios, en tus manos, porque sabemos que ahí es donde encontramos bendición, pero sobre todo, vida eterna. Y por ello, mi Dios, todo puesto en tus manos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos, por escuchar esta pequeña reflexión. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y paz a vosotros.